Buenos días, ahora sí, está llegando la gente. Muy buenos días, les damos la bienvenida a la segunda edición del seminario MIPYMES y Desarrollo Productivo en Uruguay, cuyo objetivo es generar un espacio para el debate en temáticas referidas al desarrollo productivo con foco en MIPYMES, buscando acercar el mundo académico, el sector privado y el público en temáticas sobre el desarrollo productivo. Agradecemos la presencia de autoridades, instituciones y público en general que hoy nos acompañan y comenzamos ahora tanto la apertura institucional como el panel inicial denominado Encuestas de Micro y Pequeñas Empresas. Participan en la mesa Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE, Gonzalo Maciel, director de DINAPYME, Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Energía, de Industria, Energía y Minería, Gastón Carracelas, que es gerente de Evaluación y Monitoreo de ANDE, que se va a sumar en breve, y además vamos a contar con una mirada internacional a cargo de Jorge Rodríguez Mesa, que es director de la Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial, doctor y magíster en Economía y referente en la temática, que nos va a acompañar virtualmente desde Washington, Estados Unidos. Así que comenzamos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad. Ayer celebrábamos el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en esta misma sala, premiando algunas MIPYMES destacadas del año y rindiendo un poco cuenta de lo que habíamos hecho en estos 4 años y medio que nos ha tocado estar al frente de la agencia. Y una de las cosas que me gusta destacar y que ayer, la verdad que entre todas las cosas que teníamos como para contar, quizás pasó desapercibido, uno de lo que es un lineamiento estratégico para ANDE que tiene que ver con la generación de información tanto cuantitativa como cualitativa de todo el universo de micro, pequeñas y medianas empresas. Eso fue algo que nos planteamos como un objetivo desde que asumimos al frente de la agencia, porque creíamos que realmente era muy relevante tener datos de lo que es nuestros beneficiarios, que son en el entorno de las 200.000 empresas, que son muy heterogéneas, que tienen necesidades muy distintas y que necesitábamos conocer para poder diseñar instrumentos. Ese objetivo que teníamos en febrero o marzo del 2020 obviamente se vio retrasado por lo que ya todos sabemos de la pandemia. Era imposible en ese momento pensar en estar haciendo relevamiento, encuestas o demás. Así que bueno, fue algo que fuimos abordando después a lo largo del periodo. Empezamos por tener el monitor MIPYMES, que es un esfuerzo realmente que realiza el área de evaluación y monitoreo de la agencia con información, con datos administrativos de lo que es BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, a partir de los convenios que hemos ido firmando con estas instituciones y también a partir de encuestas que surgen de la encuesta de actividad económica del INE. Pero eso no alcanza, eso nos refleja información de cuántas empresas hay, cuántos empleados, qué características tienen desde el punto de vista de tamaño o departamento, sector de actividad. Obviamente se necesita mucho más información. Información que en el país ya estaba disponible. Desde DINAPYME se viene realizando ya desde hace varios años. Yo vengo de DINAPYME y conozco bien cómo se ha trabajado, la verdad, el equipo de evaluación y monitoreo de DINAPYME también, que ha venido trabajando con estas encuestas desde el comienzo, y bueno, era momento de poder también realizar esa encuesta. Así que unimos esfuerzos con DINAPYME, con el INE, para volver a hacer una nueva edición de esa encuesta, y por eso agradezco especialmente a Gonzalo Maciel, que nos acompaña ahora, director de DINAPYME, con quien bueno, hemos venido trabajando y coordinando todas estas actividades. La encuesta, no tenemos hoy los datos, nos hubiera encantado poder, se demoraron
por distintas cuestiones la información. La realidad es que los primeros datos parecen indicar que íbamos en el sentido correcto en cuanto a algún diagnóstico que teníamos de digitalización, de acceso a mercados externos, de problemas de gestión, pero bueno, es pronto todavía. Quienes están trabajando en los números nos insistieron en que no era momento todavía de compartir esa información. Sí que bueno, en breve seguramente, en el correr de los próximos meses, vamos a poder estar compartiendo el documento completo y toda la información completa de esta encuesta, pero queríamos hoy también no dejar pasar esta actividad como para darle un marco del por qué estamos haciendo esta encuesta, de algunos indicadores que hoy tenemos producto de este monitor que venimos llevando a cabo y bueno, y también ver cuál es la información que vamos a estar obteniendo a partir de la encuesta. Ese es un poco en lo que va a consistir este primer panel que como decíamos es un poco apertura del seminario, pero a su vez también conversar sobre este primer encuentro. Así que bueno, agradecerles nuevamente por estar acá. Tenemos una jornada de todo el día con distintos temas que vamos a estar conversando con distintos expertos también que van a presentar estudios sobre la temática y bueno, ojalá sea de mucha satisfacción para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Buen día. Buen día para todos, gracias por venir. Bueno, como decía Carmen, la INAPYME ya trae una historia con las encuestas. Ya viene, Carmen fue parte además de eso, está Pilar además Yáñez allá arriba. Ya tenemos un historial, nos parecía bueno volver a hacerla, sobre todo la de 1 a 5 empleados, que creo que es creo que está siendo la más desafiante para la empresa que está llevando a cabo la encuesta. Obviamente son la mayoría de las empresas, pero también son las que más cuesta o contactar o que tengan tiempo para responder. Por lo tanto, creo que de las 2 encuestas que estamos realizando, creo que esa es la más desafiante, la más novedosa, y creo que va a dar bastantes datos que nos van a servir para diseñar políticas públicas de todos los organismos que estamos vinculados a las MIPYMES, ANDE, INAPYME, Uruguay 21. Creo que tenemos que sumar esfuerzos varios organismos para poder apoyar a las micro y a las pequeñas, que son las que están que deben tener un plan de desarrollo o deberían tenerlo. A su vez, la INAPYME hoy tiene una información bastante relevante que se generó con la OCDE y con el CELA, que nos está dando una información a nivel de Latinoamérica, digamos, más que Sudamérica, y donde básicamente lo que revela es que la problemática de las MIPYMES en Latinoamérica es muy parecida: internacionalización, digitalización y gestión. Son las 3 cosas que plantean las microempresas y las pequeñas y medianas. Y el dato que no es menor, que la vez que lo presentamos hace poquito en Chile, no estamos tan mal comparados con el resto de Latinoamérica. Es un dato que relevó que salvo en digitalización, que es en lo que se está trabajando en este gobierno, fue lo que nos dio peor dentro de lo bueno. O sea, dentro de los márgenes buenos nos dio un poco bajo. En lo demás estamos bastante por encima del resto de Latinoamérica, por lo tanto hay que trabajar, pero tenemos un buen piso para poder laburar y poder sacar buenas directivas del gobierno. Ese instrumento de OCDE, eso nosotros se lo vamos a entregar a ANDE para que lo incorporen en su línea de trabajo. La idea además, en este periodo que Uruguay nos tocó la presidencia pro tempore en el Mercosur, se reactivó el grupo ad hoc de MIPYMES para el Mercosur, y ahí vamos a incorporar ese informe para poder trabajar en esas pequeñas debilidades que sobre todo para el Mercosur terminó siendo digitalización e internacionalización para fuera del bloque, no para intrabloque. Entonces va a haber también un espacio de trabajo a nivel de Mercosur
que también los datos, si en algún momento los tenemos antes de fin de año o ya algún dato, también poder incorporar al grupo ad hoc ese. Y bueno, por suerte sé que ayer vimos un avance, van casi 50 en la de 5 a 9, la 5 a 9 no, el 5 a 9 está bien. Estamos llegando al 50, nos sigue un poquito retrasado el de las micro, pero bueno, es un trabajo que se va a ir haciendo y bueno, es la primera vez que se hace, así que nos va a dar resultados. Gracias por venir, gracias por el espacio y bueno, lo dejamos con los que están trabajando día a día con eso para que nos presenten por dónde viene la cosa. Muchas gracias. Pasa ahora Gastón Carracelas, gerente de evaluación y monitoreo de ANDE. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un poco como ya les adelantaron, digamos, a mí me toca la ingrata tarea de hablar de encuestas sin tener resultados, digamos. Pero en realidad, si bien no vamos a presentar resultados, creo que hemos avanzado bastante en estos años. Sobre todo porque cuando uno piensa en MIPYMES y cuando piensa o ubicado desde un lugar de una agencia implementadora de política, lo que necesita fundamentalmente es información. Y esa información hoy en día surge de alguna forma de dos grandes lugares, o digamos, tiene dos grandes lugares donde uno puede ir a buscar datos. Uno de esos son los registros administrativos, donde en este periodo avanzamos bastante institucionalmente y hemos logrado mejor acceso a registros administrativos que nos permite por lo menos detectar algunos hechos, ¿sí?, de cosas que están pasando con el universo de las MIPYMES y que es un poco de lo que les voy a presentar ahora. Pero obviamente con eso no alcanza y por eso esta cuestión del medio vaso lleno y el medio vaso vacío. Porque los registros administrativos permiten ver algunas cosas, pero se quedan cortos cuando uno quiere entender determinados procesos de lo que está pasando, digamos, en la toma de decisiones de los empresarios, de los microempresarios. Entonces hay que, digamos, indagar un poco más ahí. Entonces yo les voy a contar un poco en qué estamos y les voy a hacer un recorrido por lo que de alguna forma hemos aprendido o hemos logrado sistematizar a partir de registros administrativos. Y esto también está porque estamos iniciando de alguna forma un seminario o el segundo seminario, que la idea que nosotros tenemos es generar datos para que los datos los usen y los usen los investigadores y para que entre todos, digamos, tengamos mejor información sobre las MIPYMES, que al final del día es la casi totalidad de la actividad productiva del país, o por lo menos la casi totalidad de las unidades productivas del país. ¿Tá? Entonces, esperen que ya me adelanté. Bueno, esto es un poco la hoja de ruta, voy a hablarles un poco de esto, de qué sabemos o qué hemos aprendido en base a registros administrativos o cuáles son los principales hechos estilizados que estamos observando. Y después sí me voy a focalizar un poco más en estas encuestas que tenemos en campo, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos o qué hemos aprendido de alguna forma en base a registros administrativos? Bueno, lo primero es esto, ¿no? Que cuando uno mira el universo de unidades productivas, el universo de empresas formales, ¿sí?, el 99,6% son MIPYMES. O sea, cuando hablamos de MIPYMES, hablamos del mundo y sus alrededores. O sea, sacando una cúpula empresarial de alrededor de 1000 empresas, estamos hablando de todas las unidades productivas del sector privado. Ahora, la historia empieza a cambiar. Bueno, incluso dentro de esas MIPYMES, que no es menor,
el 87% son micro. O sea, el 87% no llegan, digamos, a los umbrales de venta que prevé el decreto y no llega a tener 5 empleados. ¿Sí? O sea que tenemos no solo muchas MIPYMES, que en general en el mundo al final terminan en el 97, 98%, uno mira cualquier país y las MIPYMES andan ahí, a pesar de que a veces los umbrales con los que los miden son un poco distintos, pero tenemos mucha empresarialidad, digamos, en ese tramo más pequeño, ¿sí? En las micro. Cuando uno mira el empleo, bueno, esa cúpula empresarial de 1000 empresas grandes genera 1 de cada 3 puestos de trabajo. Y los otros 2 tercios, digamos, lo generan las MIPYMES. Y ahí adentro se reparten casi en partes iguales, pero un poco más desequilibrado hacia las micro. Digamos, las micro generan 1 de cada 4 puestos de trabajo. Y después más o menos un 20% en las pequeñas y un 20% en las medianas. Y cuando miramos ventas en base a DGI, bueno, ahí todavía aún es mucho más pesado, digamos, el peso de las grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá me voy a adelantar a cosas que voy a retomar después. Nosotros podemos ver algunas cosas más a partir de las encuestas anuales de actividad económica. ¿Sí? Uruguay tiene una larga tradición, yo ahora voy a repasar con un poco más de detalle, pero tiene una larga tradición de encuestas de actividad económica que realiza el INE, pero que nos deja, digamos, por debajo del radar, por decirlo de alguna forma, aquellas empresas que tienen menos de 10 personas ocupadas. Por lo cual nos deja fuera todas las micro y nos deja fuera, digamos, el tramo más pequeño de las pequeñas, ¿sí? O el primer subtramo de las pequeñas. Ahora, el problema es que ahí, digamos, nos queda bajo el radar 1 de cada 3 puestos de trabajo. O sea, tenemos el 36% del empleo privado ahí, del empleo privado formal, o sea, sin considerar los informales, pero tenemos el 93,3% de las unidades productivas. O sea, tenemos 9 de cada 10 empresas, ¿sí? Que de alguna forma no estamos generando información de forma periódica. Y un poco la estrategia que hemos tenido en este periodo y que esperamos que se consolide hacia adelante es tener una estrategia para medir qué es lo que está pasando ahí. ¿Tá? Entonces, con registros administrativos, cuando uno mira el universo de empresas, lo primero que surge, ¿sí? Desde que tenemos registros, es que lo que hay es un aumento de la empresarialidad. O sea, básicamente en el 2023 tenemos 88.000 firmas formales más. ¿Tá? Ahora, esa dinámica es fundamentalmente microempresas. ¿Tá? E incluso, digamos, la fuente que tenemos ahí, aunque tenemos algún ejercicio pendiente de cruzar fuentes, no nos permite, digamos, discernir o separar aquellos que son sin dependientes de aquellos que son con dependientes. O sea, es distinto una empresa o un RUT, ¿sí? O una unidad productiva donde yo de alguna forma soy yo solo o yo y un socio, que ya cuando una empresa empieza a contratar empleo dependiente. ¿Tá? Y esa es una primera cosa que estamos haciendo esfuerzos por tratar de separar. ¿Tá? Pero grosso modo, según registros administrativos, la mitad de esas microempresas son incluso microempresas sin dependientes. ¿Tá? ¿Sí? Entonces, bueno, esto, digamos, en un país donde en general la población no crece, esto lo que está haciendo es aumentar la empresarialidad, o sea, tenemos más empresas por personas en edad de trabajar. Y bueno, y si uno mira Montevideo Interior, hay mayor dinamismo en el interior. Ahora, ok, tenemos más empresas, o sea, de alguna forma la tasa neta de natalidad es positiva. Durante todo este periodo hemos observado que cada año tenemos más empresas que el año anterior. Ahora, eso oculta, digamos, una cosa que es la turbulencia, ¿sí? Hay mucho, más allá de que el saldo es positivo y cada año tenemos más empresas, hay mucha entrada y salida permanente de empresas. ¿Tá? ¿Sí? O sea, las que vemos este año no son las mismas que estaban el año pasado, o no son las mismas más las nuevas, sino que hay muchas que nacen y mueren permanentemente. ¿Tá? Y eso es lo que llamamos tasa de turbulencia, que ahí tienen los datos presentados, o sea, la tasa bruta de natalidad es 16%, ¿sí? Esto es en el promedio del 2009-2021. Obviamente, como sabemos que está aumentando el número de empresas, esa tasa bruta de natalidad es mayor que la tasa bruta de mortalidad, ¿sí? Pero hay mucha turbulencia. Si uno suma esas dos tasas, ¿sí? Grosso modo, casi,
¿sí? Hay una de cada 3 empresas que yo veo en la foto de este año que o no estaba el año anterior o no va a estar el año siguiente. ¿Tá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Estos gráficos, digamos, es solo para mostrarle que esto es un negocio de las micro, digamos. ¿Tá? Las que explican esa evolución o ese alto turnover son las microempresas. Cuando uno ya va a las pequeñas, las medianas y las grandes, ¿sí? Esas mortalidades y natalidades, esas tasas de entro y salgo, son muchísimo menores. ¿Tá? Eso tiene que ver con varias cosas. Primero es que, y eso está bastante evidenciado en el mundo, las empresas nacen pequeñas. O la gran mayoría de la masa de empresas, no quiero decir que no nacen grandes, porque hay algunos casos, pero en general, digamos, la literatura dice que nacen con un tamaño subóptimo. O sea, como al final uno está experimentando, tiene riesgo, nace, digamos, con un tamaño subóptimo y después en la medida en que le empieza a ir bien, etcétera, bueno, empezará a crecer. ¿Tá? Pero las empresas nacen fundamentalmente micro, en Uruguay y en cualquier parte del mundo. Y también son las micro las más vulnerables, digamos, ¿sí? También mueren las micro, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que explica que esa tasa de turbulencia que estamos observando a nivel agregado, como las micro pesan tanto en el total y son las micro las que tienen mucha turbulencia, a nivel agregado vemos mucha turbulencia. ¿Tá? Pero hay situaciones distintas. Si ustedes observan, ya todas las demás tamaños de empresa, la turbulencia está por debajo del 10%, lo cual parece bastante razonable en la comparación internacional. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con esto? La contracara de esto es la supervivencia. O sea, el hecho de que tengamos mucha turbulencia, la otra forma de verlo es que las empresas sobreviven poco, digamos. Una vez que nacen, ¿sí? Tienden a sobrevivir poco. Ahí tienen una curva de supervivencia para varios cohortes, digamos, ¿sí? Pero grosso modo el dato, digamos, la forma más sintética de mirar eso, es que si ustedes miran a los 3 años de vida, más o menos una de cada 2 empresas que nació 3 años antes sale del mercado. ¿Tá? ¿Sí? Esto en la referencia para la OCDE son 6-7 años. ¿Sí? ¿Tá? Pero observen que aparte esa curva es muy empinada al principio, por lo cual es ahí, digamos, en esos primeros años de vida, en lo que en la literatura de emprendimiento le suelen llamar el Valle de la Muerte, etc., es ahí donde las empresas tienen mayor probabilidad de morir, ¿sí? En esos primeros años de vida. ¿Tá? ¿Cuál es otra consecuencia de esto, de que vivan poco? Es esto, mirar la edad de las empresas. ¿Tá? O sea, mirar la estructura etaria, ¿sí? De las empresas que están en un año o en un momento del tiempo activas, operativas. ¿Sí? Y cuando uno mira eso, ¿sí? Lo que observa es, obviamente, consecuencia de esto, de que las empresas son muy jóvenes. ¿Tá? O sea, tenemos una estructura de empresas que son muy jóvenes. ¿Tá? Como tenemos una población envejecida, de alguna forma tenemos una población de empresas muy joven. ¿Esto es bueno o malo per se? Bueno, hay que ver, ¿sí? Los argumentos, digamos, uno podría pensar de que si esas empresas nuevas que entran al final están desplazando a empresas menos productivas, o las nuevas empresas traen mejores prácticas de gestión, traen mejores prácticas productivas, incorporan o están más cerca de la frontera tecnológica, etcétera, uno podría decir, bueno, al final del día este turnover es bueno, es parte de un proceso económico natural, ¿sí? Donde las nuevas empresas son más productivas y están desplazando a las menos productivas. La otra mirada, digamos, es que, si uno se pone un poco más pesimista, es que, bueno, que es como demasiado joven. O sea, yo ahí le puse algunos datos. Por ejemplo, una de cada 4 empresas tiene menos de 2 años. O sea, está transitando su valle de la muerte, básicamente. ¿Tá? Una de cada 4. Y la mitad son menores a 8 años. Entonces, la otra mirada es que uno podría decir, bueno, al final del día, para construir capacidades empresariales, para construir cultura empresarial, para recorrer la curva de aprendizaje, yo necesito un tiempo, digamos, y se están muriendo como demasiado rápido. O sea, no terminan de ajustar esa función de producción, ¿sí? No terminan de construir una cultura organizacional, no terminan de generar rutinas empresariales y se mueren antes. ¿Tá? Entonces uno podría ir un poco como con esas dos miradas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, mirar el crecimiento. ¿Sí? Mirar la dinámica, o sea, ya sabemos que mueren muchas, sabemos que nacen muchas, pero bueno, miremos qué pasa con las que están ahí, con las que están vivas de alguna forma.
Entonces ahí lo que hicimos fue construir matrices de transición, digamos, ¿sí? Y es agarrar esos datos que tienen ahí, por ejemplo, son matrices de transición para empresas nacidas micro, pero ya les digo que el 98-99% de las empresas que nacen en cada cohorte son micro, ¿tá? Y seguimos esas empresas a lo largo del tiempo, en este caso 5 años. ¿Tá? ¿Y qué nos dicen esos datos? Que bueno, que por ejemplo, del total de empresas micro nacidas 5 años antes, casi 5 años después son pequeñas. Y 2 en 1000 son medianas y 3 en 10.000 son grandes. ¿Tá? Si miramos esto a los 10 años, es esencialmente igual. ¿Tá? Y esa es una de las cosas que estamos viendo en general, que es que de alguna forma como que la suerte de las empresas está echada en esos 3, 4, 5 años. O sea, el que va a crecer ya mostró dinamismo en esos 5 primeros años. Es altamente probable que iba a morir, ya murió en esos primeros 5 años. Como que todo parece estar como bastante rápido, suceder bastante rápido en esos 5 primeros años de vida. ¿Sí? Como acá podemos tener algún problema de registros administrativos, porque al final del día con estas matrices de transición lo que hacemos es seguir los roots, ¿tá? Y es verdad que a veces cuando, sobre todo si una empresa cambia la naturaleza jurídica, y eso suele pasar cuando la empresa crece y crece mucho, se nos pueden estar perdiendo algunos casos dinámicos, digamos. Entonces la otra mirada es agarrar y mirar el universo de empresas y mirar los tamaños promedio por grupo etario. ¿Tá? Entonces ahí lo que ustedes tienen es, yo les puse varios, digamos, les puse la media, que es la punteada, o sea, el tamaño promedio, ¿sí?, de las empresas menores a 5 años, entre 5 y 9 años y así. ¿Tá? Entonces lo que vemos ahí es que en general el tamaño promedio, y si ustedes miran, por ejemplo, la mediana va siempre por debajo, e incluso el percentil 75 va por debajo de la media. ¿Tá? Por lo cual es que si uno mira eso, dice, bueno, las empresas jóvenes de menos 5 años, es verdad que son más chicas que las empresas más maduras. Pero tampoco uno observa, ¿sí?, grandes diferencias. O sea, incluso uno llega a empresas de hasta 35, 39 años, ¿sí?, donde más de la mitad de las empresas de esa edad siguen siendo micro. ¿Sí? Y recién de alguna forma se dispara un poco cuando ya dejamos ahí, soltamos y dijimos, bueno, más de 40 años. Y ahí sí crece un poco más, pero igual el percentil 90, observen que está más o menos en 30 puestos de trabajo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, esto, digamos, es evidencia de que las empresas crecen poco, digamos. O sea, no es solo un problema de las jóvenes, sino que tenemos una estructura empresarial con empresas relativamente maduras, pero que siguen siendo chicas. ¿Tá? O que siguen siendo, o que seguimos teniendo una participación muy grande de empresas muy pequeñas. ¿Tá? La contracara de esto, digamos, es que nuestras empresas grandes son mayormente maduras. ¿Sí? O sea, cuando ahí eso salta realmente con empresas de más de 40 años. ¿Tá? Que ya son empresas muy maduras, pero las grandes parecen estar muy focalizadas ahí, ¿sí? O están muy concentradas ahí. ¿Tá? Bueno, esto es simplemente para mostrarles el empleo por esos grupos etarios. Ese primer grupo de menores de 5 años, ¿sí?, que son un poco estas, las más vulnerables, las que tienen mayor probabilidad de salir al mercado, etcétera, y las más pequeñas, al final, digamos, generan 1 de cada 5 puestos del sector privado. O sea, 1 de cada 5 empleos del sector privado están en esas empresas bien jóvenes, que aparte son estas que nacen y mueren, por lo cual ahí también vamos a tener creación y destrucción de empleo, por decirlo de alguna forma. Y después se mantiene bastante parejo, pero obviamente las empresas grandes y maduras terminan generando también cerca del 17% del empleo. ¿Tá? Imagínense que el empleo en esos dos lugares posiblemente sea bastante distinto, ¿sí? No solamente, digamos, seguramente haya diferencias salariales, seguramente haya diferencias en condiciones de trabajo y seguramente haya diferencias en la estabilidad, porque justamente estos empleos que tengo acá en las empresas más jóvenes, más vulnerables, posiblemente tenga todo el tiempo creación y destrucción de empleo. ¿Tá? Y esto es bastante importante y acá hay que hacer la lupa porque también la literatura dice que son las empresas jóvenes, son las que más mueren, pero son las que más crean empleo en términos netos. ¿Tá?
Entonces, eso como para hacerle la historia, digamos, de que de alguna forma de qué aprendimos o qué podemos decir en base a los registros administrativos a los cuales hemos venido trabajando en estos últimos años. Ahora, un poco como ya les adelantaba, digamos, eso no parece alcanzar. O sea, sí nos permite ver esta gran foto, ¿sí? Pero hay que abrir la caja y empezar a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, de alguna forma. Entonces, con respecto a las encuestas empresariales, esto que les decía, digamos, tenemos en Uruguay, por suerte, una larga tradición de encuestas empresariales. De hecho, yo hace muchísimos años, cuando entré a trabajar al DECON, bueno, y anda Carlitos por ahí, el primer proyecto que entré era un proyecto para trabajar con estas encuestas, ¿sí? En ese momento del 82 al 97. Tenemos una larga tradición de encuestas empresariales, pero tenemos este problema, ¿sí? De que no llegan a las unidades más pequeñas, ¿sí? Que no llegan a las de 10 y más, que no llegan a las de menos de 10 y que ahí tenemos gran parte del universo empresarial, ¿sí? ¿Cómo se ha complementado eso de alguna forma? Bueno, con las encuestas de DINAPYME, que también ya fueron mencionadas, que ahí las tienen, o sea, hubieron cada 5 años se hicieron 3 relevamientos, en el 2012 se hizo como un panel, o sea, un seguimiento después en el año 2013. Pero también era una encuesta que llegaba al universo de MIPYMES, o sea, llegaba a las de menos de 99. O sea que de alguna forma se superponía con las encuestas anuales de actividad económica. Entonces, ¿cuál fue la estrategia, digamos, que definimos para este periodo? Dijimos, ok, ya tenemos buena información de las empresas de 10 y más, ¿sí? Ya tenemos encuestas anuales de actividad económica, ¿sí? Que generan buena información, que generan información representativa de ese universo de empresas. Entonces usémoslo a lo máximo, veamos los caminos para poner algún módulo específico en alguna edición, etcétera, si queremos recabar algo distinto. Y generemos, ¿sí? Una encuesta para este tramo de 0 a 9. ¿Tá? Por distintas cosas en la negociación institucional, etcétera, al final terminamos con 2 relevamientos. Uno de micro, ¿sí? De 1 a 4, o de 0 a 4, digamos, pero bueno, de 1 a 4, y uno del tramo más chiquito de las pequeñas. ¿Tá? Y ahí también acuerdos institucionales con DINAPYME y particularmente en una de ellas que el INE nos está dando una mano, o sea, formalmente en una de ellas, pero como los campos están juntos, la verdad es que el INE nos está dando una mano en las dos. ¿Tá? Y el relevamiento, digamos, el campo, lo está haciendo una empresa privada, en este caso Opción, ¿sí? Entonces, estamos en el medio de este campo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, primero formularios espejo. Al final del día, creo que todos técnicos y más a nivel político estamos de acuerdo de que esto tiene que ser una encuesta de 0 a 9, ¿sí? Por distintas razones en esta primera edición quedó separada en 2 encuestas, pero al final tenemos que hacer una encuesta de 0 a 9 personas. Los formularios hoy son bastante espejos, es un poquito más cerrado el de micro, ¿tá? Sobre todo por algunas cosas que es previsible de que tenga menos información, etcétera, pero son bastante espejos, son muy similares los formularios. También tenemos algunos capítulos que son comunes con la EAE, o sea, comunes con cómo se releva para las empresas más grandes, ¿tá? Típicamente, por ejemplo, el capítulo de TICS, ¿sí? Es un capítulo muy similar. Bueno, está muestreo aleatorio estratificado, representativo a nivel de sector, de letra, de la SIU, ¿tá? Y esto que les decía de que ambos actualmente están en campo. Ahí tienen los niveles de avance, ¿sí? En el número de respuestas. Esto obviamente hay que... todavía falta la etapa de crítica de la encuesta y bueno, y hay que calcular expansores, etcétera, ¿tá? Pero el avance crudo de campo es eso que ven ahí, ¿sí? Para una muestra esperada, digamos, a donde queremos llegar, al número de empresas que queremos llegar, para justamente tener los niveles de confianza, de precisión, etcétera, que estamos aspirando, está un poco más avanzada mira, estoy viendo que lo puse al revés. La que está más avanzada es el tramo de pequeñas, ¿sí? Que está en 56%, y la que está un poquito más atrasada es el de microempresas, que está en 40%. ¿Sí? Y acá, digamos, yo me tomé como la libertad de decir, bueno, ¿cómo me imagino seguir con esto? ¿Tá? Y yo creo que el camino que hay que recorrer es eso. O sea, primero esto, que tenemos que tener una encuesta de 0 a 9, ¿tá? Que es el camino que siguen varios otros países, digamos. Primero que hay que seguir insistiendo con esto de ANDE, DINAPYME y INE, ¿sí? Y de todos los que estén vinculados, ¿sí? A la política con foco en MIPYMES, ¿tá? La articulación institucional, y créanme que también pasó la pandemia,
pero también pasaron los convenios por ministerios, por Tribunal de Cuentas, por no sé qué. O sea, la coordinación interinstitucional suele llevar más tiempo, suele ser más dolorosa, pero creo que es el único camino realmente válido que tenemos que recorrer para generar entre todos los involucrados mejor data, ¿sí?, sobre el universo o sobre este tramo de las empresas del país. Y bueno, y creo que tenemos que apuntar a eso, a seguir trabajando entre los tres, a poder tener oleadas cada 3, 4 años, de alguna forma lograr institucionalizar una encuesta de menos de 10, como, no sé, como lo hicimos con innovación o como lo hicimos con otras áreas temáticas, el lograr institucionalizar de que cada 3 o 4 años podamos sacar la foto y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces ahora, un poco, presentarle un poco qué es lo que estamos relevando o qué es lo que queremos saber al final del día. Que es un poco esto que les decía, o sea, con los registros administrativos podemos ver algunas tendencias, podemos ver algunas cosas, pero de alguna forma hay que hilar más fino, digamos, ¿sí? O hay que ir y preguntarle al empresario para tratar de entender determinados procesos o para tratar de entender la toma de decisiones empresariales que nos permitan entender por qué es tan magro el crecimiento de las empresas, ¿sí? Y ahí, bueno, nos metimos bastante con esta cosa de motivos para emprender, ¿tá? Esto obviamente uno no se lo suele preguntar a una empresa de 200 empleados y de 40 años, ¿tá? Pero puede ser muy relevante para este tramo de empresas donde ya vimos que están fundamentalmente las empresas jóvenes, ¿tá? Y acá hay mucha, digamos, esto nos va a dar mucha información, no solo por esto de si ellos sienten que emprendieron por oportunidad o por necesidad, lo cual ya también nos va a dar alguna cosa de, bueno, son desplazados del mercado laboral formal y entonces inician su emprendimiento, etc. Pero también esta cuestión de los motivos pecuniarios y no pecuniarios, ¿tá? Hay muchas razones, o digamos, o la literatura, ahora yo en la siguiente PPT voy a mencionar algo, pero hay en este tramo de empresas, ¿sí? Pesa mucho muchas veces en la búsqueda, ¿sí?, de beneficios no pecuniarios, ¿tá? Y eso hace, digamos, que nos tenemos que sacar un poco de encima esta imagen del empresario innovador, chupeteriano, que quiere crecer, que tiene talento. Bueno, la gran mayoría de las empresas que nacen no parecen tener esas características, digamos, los empresarios, ¿sí? Obviamente también hay cuestiones pecuniarias y cuestiones pecuniarias interesantes porque muchas veces esto también tiene que ver con los hogares o con la búsqueda de ingresos complementarios. Muchas veces esas actividades productivas ni siquiera son el ingreso principal, ¿sí?, sino que son estrategias de conseguir ingresos complementarios para el hogar y eso también nos va a dar una línea de, bueno, ¿no? O es distinto si yo estoy pensando todo el tiempo en crecer o si yo lo que quiero es un ingreso complementario para mi hogar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las expectativas de crecimiento, ¿sí? Que también, ahí le cité algo, pero también hay una literatura bastante nueva que justamente mirando esto, incluso mirándolo para empresas, por ejemplo, ese artículo trabaja con empresas de Estados Unidos de menos de 20 empleados, ¿tá? Y surge con mucha fuerza, ¿sí?, esta cosa de que pesan mucho los motivos no pecuniarios, ¿sí?, y de que pesan mucho, digamos, o que esos deseos de crecimiento, de que yo empecé con este negocio para hacer un unicornio, no suele ser representativo de lo que realmente pasa, ¿sí? Ahí nosotros tenemos alguna pregunta y bueno, no puedo dar resultados porque aparte todavía no expandimos, etcétera, pero que ya empieza como que es bastante relevante, ¿sí?, que el empresario mismo te dice, yo quiero mantenerlo bajo mi control, o sea, no aspiro a crecer demasiado. Yo este negocio lo tengo controlado y que quede así, ¿ah? ¿Sí? Entonces, bueno, esto que les decía, nos aleja un poco de esta idea que tenemos, sobre todo muchos los economistas, ¿no?, del empresario como agente de cambio, que es verdad, pero que hay una pequeña cola de empresarios que es así, pero que no es lo representativo, ¿sí?, de la realidad empresarial
de nuestro país y en general creo que de todos los países. Sí hay que hacer foco porque sí hay un pequeño grupo ahí que ese hay que tratar de que no se nos caiga, digamos, porque ese realmente tiene potencialidad de crecimiento, ¿tá? Pero la gran masa empresarial parece ser distinta, ¿sí? Bueno, otras cosas que queremos relevar, y acá no sé cómo estoy de tiempo, no sé quién me pasaba el tiempo. Ah, ya, con razón, te dije que no lo iba a ver. Algunas otras cosas que queremos relevar. Bueno, esto de las variables monetarias. O sea, una de las cosas que nos estamos perdiendo, ¿sí? Es esto de ingresos, costos y remuneraciones. ¿Tá? Y esto, bueno, hay que verlo. ¿Por qué? Porque son el 93% de las empresas, ¿sí? Y porque, bueno, ahí a partir de ahí uno puede ver la contribución también, no solo al empleo, a la masa salarial, puede llegar a aproximar una productividad laboral, puede ver los salarios promedio, puede empezar a hilar un poco más fino de qué es lo que está pasando en ese tramo que hoy tenemos muy poca información. Otra cuestión clásica es el financiamiento, ¿tá? La fuente de financiamiento, tanto cuando la empresa inicia su actividad, o sea, para el capital inicial, como cuando la empresa ya está en funcionamiento y dice, bueno, preciso capital de trabajo, o preciso inversión para expandirme, etc. Ese es otra cosa que vamos a tratar de indagar bastante, ¿tá? Y sobre todo indagar si efectivamente esto es una restricción al crecimiento, ¿tá? Y piénsenlo con lo que les dije antes, que no, digamos, que no todas las empresas quieren crecer. Y que no todas las empresas están pensando en crecer. Entonces, posiblemente el acceso al financiamiento sea una restricción en algunos casos. Bueno, y son empresas jóvenes, no tienen historial crediticio, etc. ¿Tá? Entonces, posiblemente acá haya una restricción, pero posiblemente haya incluso una restricción antes. Porque, y de hecho eso es un poco el dato que les puse ahí, 1 de cada 2 empresas, y esto es bastante atípico en Uruguay, digamos, Uruguay es bastante atípico en esto, hay 1 de cada 2 empresas, y eso se ha observado en las encuestas de INAPYME, que te dice yo no necesito financiamiento. ¿Tá? Después uno puede decir, bueno, es autoexcluido, piensa que no se lo van a dar, puede hilar un poco más fino, pero lo primero que te dicen, yo no preciso financiamiento. ¿Tá? Y eso creo que también tiene mucho que ver con esto de expectativas de crecimiento. ¿Sí? Bueno, prácticas empresariales y toma de decisiones, vamos a indagar bastante acá. También acá la literatura ha puesto bastante foco, en general estas cosas son las más difíciles de medir y por eso a veces, como las podíamos medir, las dejábamos medio de costado, pero ya hay una línea de literatura bastante relevante que pone esto de la gestión empresarial como un tema que no es menor, digamos, para mejorar la productividad y para mejorar la supervivencia de las empresas. O sea, cómo toman decisiones estos empresarios, con quiénes se asesoran, contratan asistencia técnica, etcétera. Esas cosas hay que tratar de entenderlas mejor porque nos van a ayudar a entender mejor esto de la posible muerte, ¿sí? O esto de la falta de crecimiento. Bueno, el capítulo de TICs, ¿tá? También el mundo está cambiando, las empresas se digitalizan, bueno, hay que ver, ¿sí? O pasó la pandemia y parece que cualquiera puede, digamos, vender a través de una red, etcétera, llegar más fácil al mercado, etcétera. Bueno, hilar un poquito más qué es lo que está pasando acá en este grupo de empresas con esto de la digitalización, ¿sí? Y bueno, y una serie de otros tópicos con la integración a cadenas de valor, con las experiencias asociativas, ¿sí? O sea, el formulario es como bastante abarcativo, si se quiere, ¿tá? Pero bueno, ahí es cuando uno empieza con este trade-off, como genero información cada poco año, quiero meter todo, y después como quiero meter todo termina muy largo y las empresas no quieren responder, y bueno, estás ahí como con esa tensión todo el tiempo, ¿tá? Entonces, en síntesis, digamos, esta idea, digamos, y por eso lo del medio vaso lleno y medio vaso vacío, o sea, yo creo que estamos llenando el vaso. O sea, ya tenemos y hemos trabajado con registros administrativos, por suerte, que nos permite ver estas grandes dinámicas, y ya tenemos en campo y bastante avanzada esas encuestas, ¿sí? Que nos van a terminar de llenar el vaso y que nos van a terminar de dar una mejor imagen, ¿sí? Sobre ese universo de empresas que, insisto, que en algunas variables tal vez no pesa poco, pero, o que pesa menos, obviamente, pero que al final del día son más de 9 de cada 10 empresas que están activas hoy y que al final del día tengo 1 de cada 3 puestos de trabajo ahí del sector privado. ¿Tá? Por lo cual es un tramo muy importante. Y pensado en términos dinámicos, es posible que estén ahí, ¿sí? Las que sean medianas y grandes de acá a 10 años. Si bien es posible que sean pocas, ¿tá? Es posible que estén ahí.
¿sí? Entonces hay que tratar de entender esos procesos. Y lo otro, también como una pequeña reflexión final, que es esta cosa de que uno como economista y que viene con esta cosa media yupeteriana y que entonces van a crecer, ¿no? Se pasa como rastrillando, buscando estas empresas que crezcan, ¿no? Y al final del día, digamos, la estructura, por ejemplo, del empleo, de esto de tener 2/3 del empleo en MIPYMES, suele pasar incluso en los países desarrollados. Digamos, la diferencia está en el valor agregado que generan esas MIPYMES. Pero si uno mira el empleo, en los países de la OCDE, en promedio, también 2 de cada 3 puestos de trabajo están en MIPYMES. El problema es que esas MIPYMES son más productivas, o sea, participan más de la generación de valor. Entonces, más allá del crecimiento, yo creo que también tenemos que ir un poco como cambiando el chip, que las empresas grandes siempre van a ser pocas, y son pocas en el mundo, pero que tenemos que tener más, tal vez no tantas micro, pero más pequeñas y medianas, ¿cómo decirlo?, sanas. ¿Sí? Tenemos que tener pequeñas y medianas que sean más productivas, más allá de que no crezcan, porque estamos en un mercado chico, porque tenemos problemas de acceso internacional, etcétera, pero sí me parece que hay un margen, aunque no crezcan, para que sean más productivas, ¿sí? Para que generen más valor. Y no nos olvidemos que ese valor al final es lo que se distribuye en masa salarial, en ganancias, en impuestos, etcétera. ¿Tá? Entonces, en la literatura hay como una discusión de, bueno, missing in the top o missing in the middle, ¿no? O sea, faltan, cuando miran los países en desarrollo y empiezan, bueno, faltan empresas grandes, faltan empresas medianas. Y bueno, yo creo que mirando los datos de Uruguay, faltan un poco de las dos, ¿tá? Pero creo que esas medianas que no llegan a ser 4 o 5 mil, podemos tener medianas, ¿sí? Incluso en los tramos más pequeños, de 20, 25, 30 empleados, que darles más herramientas, ¿sí? Para que sean más productivas, a pesar de que no crezcan, ¿tá? Porque al final del día vamos a tener gran parte del empleo ahí, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que generar es que esas medianas, y si podemos ir más hacia abajo, las pequeñas, etcétera, paguen mejores salarios, porque ser más productivo implica generar más valor, y por lo cual hay más para repartir y posiblemente pagar mejores salarios, generar mejores condiciones de empleo y generar también más estabilidad en el empleo. ¿Tá? Así que yo dejo por acá, este es el mensaje que les quería transmitir. En breve vamos a tener los resultados, si todo sale bien. No nos podemos comprometer a una fecha, pero vamos a tener los resultados de las encuestas y vamos a poder seguir trabajando, ¿sí? En tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con ese universo de empresas que es muy, muy representativo del universo de empresas del país. Así que muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con la mirada internacional, como les decíamos hoy, de Jorge Rodríguez Mesa, director de la Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial, doctor y magíster en Economía, referente en la temática, que nos va a acompañar virtualmente desde Washington, Estados Unidos. Ya tenemos la conexión. Adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Por allá? Sí, perfecto. Sí. Bueno, asumo que sí. Me dejan saber cómo estoy de tiempo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, es muy refrescante y satisfactorio ver resultados de uno de los países de Sudamérica, de Uruguay, porque estamos hablando temas muy similares a los que nos interesan acá en el Banco Mundial desde la perspectiva internacional. Cuando recibimos la invitación, entendimos que nos interesa que nosotros compartamos con ustedes más que los resultados, porque es un poco más la parte metodológica de cómo procedemos con el levantamiento de datos y la elaboración de diagnósticos para el sector, para las empresas micro y pequeñas. Y entonces lo que voy a hacer yo ahorita, voy partiendo una serie de slides o una presentación que toma slides de diferentes presentaciones en las cuales voy a tratar de resaltar cómo informan esto ese sector del cual estamos hablando hoy, que es del micro y media y pequeña empresa. Un poco para comenzar, como saben, como ya me introdujeron, yo soy Jorge Rodríguez y yo manejo o dirijo la unidad del Banco Mundial que durante los últimos 20 años ha estado haciendo diagnósticos del sector privado. Y básicamente lo que producimos es un producto estándar, que es lo que son encuestas empresariales, que de hecho les comento, lo estamos haciendo en estos momentos en Uruguay.
Y la encuesta de empresas es uno de los principales diagnósticos que el Banco Mundial utiliza para entender qué son las dificultades, los desafíos que enfrenta el sector privado en general. Pero aquí voy a tratar, como les mencionaba, enfatizar el micro y pequeño. Entonces, un poco para comentarles, y creo que eso es relevante porque como introducción les voy a decir de antemano porque nuestros datos están disponibles para que ustedes también los usen como benchmark o comparador para todos los resultados que ustedes tengan, cuando terminen su encuesta. Las encuestas de empresas del Banco Mundial, es el producto estándar que produce mi unidad, son encuestas representativas del sector privado representativas a nivel nacional en todos los países miembros del Banco Mundial, en todo el mundo, y las hacemos de una manera que son comparables. Entonces es un punto que les quería recalcar, que estas encuestas están disponibles para todos ustedes, para que los usen, porque todos las hacemos de una manera que los resultados sean comparativos. Les explico qué significa esta comparabilidad a través de lo que les estoy presentando. Además, las empresas, realmente, un poco para ser específico, nuestras encuestas no son las tradicionales encuestas coyunturales o de economía coyuntural o de economía de que usualmente hacen los institutos de estadística en cada país, y por eso no son iguales a esas, porque entendemos que cada país, así como el Uruguay tiene sus encuestas, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en el ambiente empresarial. Sí, también, o sea, todas las cosas que condicionan cómo las empresas funcionan, y como verán, lo que hemos hecho, como lo que en los puntos o los tópicos que incluimos son muchos de lo que Gustavo estaba hablando, en lo que está en nuestras encuestas. Sí tenemos también, y existe información, y encontraré información sobre lo que nosotros llamamos resultados de las empresas, que es lo que más se relaciona a las tradicionales datos que uno tiene de datos administrativos. Y lo último punto que quería aquí en este slide, les quería recalcarles que nosotros hacemos todo este levantamiento de datos, estos diagnósticos con una perspectiva internacional y con una perspectiva de que sean lo más transparentes posibles. Y la transparencia la adquirimos a través de garantizar el acceso a todos los datos, incluso a nivel de empresa. Entonces, toda esta información que les estoy presentando está disponible para ustedes, no solo en términos de resultados, pero también para los investigadores, porque entiendo que en audiencia hay bastante gente que le interesan los datos micro. Todas esas bases de datos están disponibles para todos ustedes si les gustaría utilizarlos en su investigación o los análisis de política. Por supuesto, todas las encuestas están disponibles, pero se entenderá muy bien que nosotros protegemos la identidad de las empresas y de los que responden. Entonces, algunas de las variables no son presentadas casualmente para proteger la identidad de los que responden, pero todo está disponible. Por supuesto, déjeme ya hacer un poquito más específico para que entiendan por qué les comentaba que estas encuestas pueden ser para ustedes muy valiosas. Esto escribe qué es lo que nosotros consideramos para ser elegible en las encuestas de empresas. Primero que nada, tienen que ser de más de 5 empleados. Notarán esto, que aquí estamos en una relación y ya va a ser la línea de presentación de lo que voy a estar estoy presentando. Las encuestas de empresas, que es el producto estándar de que estoy hablando, que produce mi unidad, solo cubre empresas de 5 empleados para arriba a través del mundial. Pero hemos desarrollado productos paralelos, que es lo que voy a comentar más adelante, para complementar esto. Pero en las encuestas de empresas propias, sí solamente van a encontrar empresas de 5 empleados para arriba. Restringimos la cobertura en términos de actividades, es estándar a través internacional, eso se las muestro en un momento. Entonces, solamente privado, no hay empresas estatales, y todas son empresas formales. Para nosotros, formalidad es algo, sabemos que la formalidad e informalidad es un tópico bastante complejo, pero para nosotros, para términos prácticos, lo que hemos hecho es tener una definición práctica a nivel mundial, que empresa formal es una forma registrada para pagar impuestos a través del mundo. Y por supuesto, excluimos las cooperativas. Muy rápidamente, nosotros hacemos todos los diseños muestrales, hacemos el muestreo, manejamos el trabajo de campo a través desde Washington, trabajando con empresas locales y bien reconocidas, y nosotros estamos
hacemos todas las ponderaciones, la quality control, la calidad, control de calidad, y publicamos los datos, como les explicaba, inmediatamente cuando terminamos las encuestas. La idea acá es que todo el mundo tiene acceso a estas encuestas en el mismo momento. Esto es parte de la transparencia, es bien muy importante para nosotros, y eso significa, como les comentaba, que en otras palabras, la encuesta que estamos haciendo ahorita en este momento en el Uruguay va a estar publicada en el momento que termina. Aquí tengo, no la ven, pero está sentada acá a la par mía en Washington, Norma Gómez, quien es la persona que está manejando en mi equipo la encuesta en Uruguay. Ahora, un poquito más la parte técnica, porque para que entiendan por qué les decía yo que esto es relevante. Por supuesto, nosotros hacemos el diseño muestral, como les explicaba, y la manera que hacemos todas las muestras, esto es internacionalmente, todos los países, de los más ricos del país, de Estados Unidos o Nueva Zelanda o cualquier país, hasta los más pobres del planeta, tienen la misma metodología. Hacemos un muestreo desde del universo de empresas registradas, y el muestreo es aleatorio, simple, estratificado. Y los niveles de estratificación, como lo ven aquí en esta diapositiva, es el tamaño de la empresa, la región dentro de cada país y el sector. Y el nivel de desagregación depende mucho del tamaño de cada economía. Pero lo más importante para ustedes, para la comparabilidad con las encuestas que ustedes están levantando y los tópicos que Gustavo estaba presentando, creo que lo más importante que quiero resaltar, como ven a la parte de arriba, es que las pequeñas, nosotros la estratificación por tamaño es estándar a través del mundo, pequeñas de 5 a 19 trabajadores, que creo que es la misma que es la pequeña que ustedes tienen en Uruguay, medianas de 20 a 99 trabajadores y grandes de 100 para arriba. Lo importante de la estratificación, lo que esto significa es que nuestras empresas son representativas a nivel nacional, pero también representativas a estos niveles de estratificación, lo cual significa que todos los datos globales, mundiales, que nosotros estamos presentando para todas las economías, y ustedes pueden escoger cualquier economía que quieran compararse, a niveles de ingreso, etcétera, pueden utilizar únicamente las empresas pequeñas que están propiamente identificadas, y utilizando los pesos que están asociados con las bases de datos, tienen inferencias al universo de empresas pequeñas de cada una de esas economías o países. Y eso es lo importante. Esto ha sido muy importante para nosotros porque, tal como les estoy presentando a ustedes ahorita en el Uruguay, en muchos países del mundo, de nuestros miembros les interesa hacer diferentes tipos de análisis para diferentes tipos de empresas. Algunas veces es el sector, algunas veces son regiones dentro de cada país. En países muy grandes esto es lo que se presiona. Entonces, por eso esto explica el por qué las encuestas de empresas durante todos los últimos 20 años siempre han tenido esta metodología estándar, lo cual les permite a ustedes utilizar los datos que presentamos. Un poquitín en la parte de actividades, porque yo creo que eso les interesaría mucho a ustedes también, los datos que van a encontrar en las encuestas de empresas. Esto aquí les describe las empresas muy estándar, los sectores que incluimos y los que no incluimos. Si ven aquí un poco una manera de definir esto, es toda la manufactura, la empresa manufacturera, todo el sector manufacturero, y el sector de servicios entendido de una manera más comprensiva, si se quiere, ¿verdad? Porque ya sabemos, por ejemplo, notarán aquí, por ejemplo, construcción, y está también incluido dentro de lo que nosotros decimos servicios, en un gran concepto de servicios, comercio por mayor al menor, transporte, información, IT, creo que es TIC, como lo decimos en español, y actividades profesionales e iniciativas. Esto es lo que típicamente uno entiende como sector privado. Las partes que no incluimos es el sector agrícola y el sector de intermediación financiera. Muy importantes sectores del sector privado, por supuesto, pero por razones de cómo se organiza el Banco Mundial tiene otros departamentos, si se quiere, que se encargan de estos sectores y tienen sus propios diagnósticos. Entonces, eso es lo que encontrarán en nuestros datos que publicamos. Ahora, muy rápidamente, para que entiendan qué van a encontrar acá, aquí les estamos diciendo una serie un resumen de los datos que van a encontrar. Tal como Gustavo estaba hablando, creo que tenemos una visión muy similar. El enfoque que tenemos de cómo aproximamos o que lo que queremos medir es el ambiente de los negocios, ¿no? Pero lo ven aquí en las dos columnas en el medio. Eso lo vemos desde el punto de vista las dos columnas a la derecha de la slide. El ambiente de los negocios lo medimos y sobre todo el énfasis es desde la perspectiva de la experiencia de la empresa, aunque también hacemos percepciones, en otras palabras, opiniones de los empresarios, pero eso es una parte mínima de la encuesta, pero es muy utilizada realmente.
pero también ponemos énfasis en el ambiente, en entender qué es lo que dirige las decisiones de las empresas a través de la observación de sus acciones, en otras palabras, para observar la experiencia de cómo se han comportado en el último año. También las empresas, las dos columnas de la izquierda, tienen las características de todas las encuestas de empresas, características de la empresa y demográficas de la empresa y un poco de desempeño, ventas, empleo, costos, etc. La idea aquí es que una de las cosas que nosotros tratamos de medir es la productividad y relacionar las condiciones del ambiente de negocios con la productividad. Entonces, eso les explica un poco más o menos lo que es el producto estándar. Entonces, como les explicaba, y yo quiero hacer una nota acá, de la cobertura de las encuestas de empresas del Banco Mundial. Resulta que el Banco Mundial, en la audiencia, pues reconocerán que el Banco Mundial en esta área de diagnósticos del sector privado tenía un producto muy reconocido que se llamaba el Doing Business Report, que fue descontinuado hace como 2 o 3 años. En la reelaboración de un diagnóstico similar al Doing Business, que ahora se llama el Be Ready, Business Ready, el Banco Mundial decide que la perspectiva metodológica va a ser diferente de lo que hacía el Doing Business y que, si recuerdan, en el Doing Business lo que se hacía una evaluación del entorno regulatorio para el sector privado desde una perspectiva de expertos y eso fue en alguna medida metodológicamente criticado. Entonces, en la elaboración de un nuevo proyecto se decidió de que se iba a tomar esa crítica válida e incorporar una solución. Y la solución ha sido que en este nuevo Business Ready se sigue la perspectiva de medir el entorno regulatorio también tomando en cuenta los expertos, pero se le da un peso bastante importante a la experiencia de las empresas. Y eso se toma desde las encuestas de empresas que mi equipo produce. Esto explica el por qué nuestra cobertura ahora va a ser totalmente global. En el pasado, para todos los que han utilizado las encuestas de empresas, y las hemos hecho en el Uruguay en el pasado también, pero en el pasado, quien quiera que la haya estudiado ha observado que las encuestas de empresas estaban disponibles más que todo para países en desarrollo, y sobre todo había muchas para países de bajo ingreso, que son, como entenderán, una prioridad para el Banco Mundial por nuestra misión. Pero dado que ahora nuestros datos se incorporan dentro de este nuevo reporte que se publica ahorita en la primera semana de octubre, en la primera versión, en que nuestros datos se incorporan a este reporte, eso implica que ahora tenemos una cobertura global. Entonces aquí en el mapa ven los primeros 50 países que ya hemos producido, que son incorporados en este reporte Business Ready a inicios de octubre. Entonces en nuestros scorings o evaluaciones que encontrarán en ese reporte, recuerden, habrá parte de la información proviene de la experiencia de las encuestas de empresas. Esos son los primeros 50 países. En el segundo reporte, que se espera que se va a publicar en más o menos a la misma fecha, septiembre-octubre del 2025, se incorporan 62 países adicionales y ahí está Uruguay. Eso les explica el por qué estamos en este momento en el levantamiento de datos en Uruguay. La idea es que esto se incorporará dentro de la evaluación que el banco hará del ambiente para los negocios en el Business Ready del 2025 y completaremos el planeta en el 2026 con el resto de los países. Y la idea es que se continuará así periódicamente. Cada 3 años, cada país se incorporará. Entonces, esto les da una idea de que van a tener, si les interesa, va a haber disponibilidad de esta serie de datos cada 3 años para todos los países y globalmente. No solo para datos que nosotros recogemos para Uruguay, pero para, como les comentaba al inicio, cualquier país que les interesara tener como comparador. Eso es la encuesta de encuestas formales, ¿de acuerdo? La encuesta de empresas, que es el principal producto que mi unidad produce. Ahora, como el tema aquí es que el sector pequeño e micro, ya notaron que el sector pequeño, en la definición de ustedes de Uruguay, está incluido en las encuestas informales. El sector micro no lo está. Y entonces, déjenme comentarle, le quería compartir a ustedes que eso, lo que ustedes han observado y lo que Gustavo presentaba, que la necesidad de tener datos sobre este sector, porque es un sector que es la mayoría de las empresas en todo el mundo, como Gustavo lo dijo, y un gran generador de empleo. Nosotros lo hemos observado a través del mundo.
y por esa misma inquietud o esa misma crítica, si se quiere, a nuestro producto estándar, hemos trabajado en 2 áreas paralelas. Y el área del sector informal, que es el sector no registrado, pero y esto es como lo que informa también que el sector micro. ¿Y por qué menciono al sector informal? Y les doy de antemano un mensaje, una lección que hemos aprendido a través de la visión internacional. Desde nuestra perspectiva es que el sector micro para nosotros es como un híbrido entre el sector formal que nosotros cubrimos con las encuestas de empresas y el sector informal, que es el otro extremo. No voy a lidiar mucho con el sector informal acá, solo mencionar una serie de cosas que son relevantes en cómo aproximamos nosotros el levantamiento de datos de las empresas micro. Muy honestamente, el sector informal hemos trabajado en él desde un poco, no tan sistemático como el sector formal, pero hemos estado haciendo desde el 2006, hemos estado haciendo encuestas informales, y la idea acá ha sido, hemos cometido honestamente hemos aprendido a través de nuestros errores, porque empezamos con una idea de hacer una aleatorización, una selección tan probabilística como se pudiera en el sector informal, y eso es muy difícil porque, como saben, en el sector informal no existe un marco muestral para poder hacerlo, y entonces hemos mejorado. Ya tenemos una metodología que funciona eso bien y que produce una muestra probabilística, pero en el sector informal nuestro objetivo, y eso se los explico en un momento cómo es esa metodología, pero en términos de objetivo, lo que queremos medir, el mandato del Banco Mundial es similar al de las encuestas formales. Queremos entender qué es el entorno que estas empresas tienen, pero en ese sentido también un poco una cosa adicional es cuáles son los costos y beneficios de por qué permanecen informal. Porque rápidamente en el sector informal hemos diseñado una metodología para construir el marco muestral, y eso está bien y es único para el sector informal, y no voy a lidiar acá porque es algo que no es el tópico de discusión ahora, pero lo importante es que cuando hacemos el levantamiento de datos en el sector informal, hemos también aprendido a través del tiempo que la manera como preguntamos o como aproximamos los tópicos de interés, aun cuando sean similares a los tópicos que cubrimos con las encuestas de empresas, no lo podemos hacer el levantamiento de datos con la misma estructura, particularmente con el mismo instrumento. Y entonces un poco este slide que ven acá explica un poco la realidad de lo que nosotros estamos haciendo. Las empresas formales, como lo ven acá a la izquierda, las cubrimos con el cuestionario de empresas tradicional, que es el que estamos haciendo ahorita en Uruguay, y ahí verán, ya recuerdan todos los tópicos que cubrimos. En las empresas informales, a la parte derecha, estamos un poco los similares, los tópicos son similares, pero ajustados en el entendimiento de que estas empresas informales a través del mundo funcionan al margen de la ley, si se quiere, son sin registrarse, ¿ok? Y para nosotros el sector micro, que de nuevo lo entendemos con las empresas, igual como ustedes lo entienden, empresas de 1 a 4 empleados, pero registradas, es muy importante porque está como en el medio. Y eso es nuestra experiencia a nivel global. Y en el medio significa que habrán algunas empresas, y es la heterogeneidad de que mencionaba al principio, habrán algunas empresas micro que funcionan muy similar a las empresas formales, que pueden tener libros contables, etcétera, pero habrá algunas empresas micro que en nuestra experiencia también funcionan muy casi como empresas familiares pequeñas, muchas veces en donde incluso el manejo financiero es muy más similar a la empresa informal. Similarmente, en los tópicos que, por ejemplo, que Gustavo estaba mencionando, por ejemplo, en cosas como financiamiento, el acceso a la infraestructura, todo ese tipo de preguntas pueden ser en algunas de las empresas muy similares a empresas formales, pero en la gran mayoría son empresas que no tienen realmente o no participan en el mercado financieros formales y no tienen acceso a los mecanismos de financiamiento, por ejemplo, como la emisión de patrimonio o bonos, etcétera, que es más típico de una empresa formal. Entonces, en el sector micro, ajustamos el levantamiento de datos y el cuestionario a esta naturaleza híbrida de estas empresas informales de 0 a 0,4. Y desafortunadamente, y esa es nuestra experiencia, esto tenemos que ajustarlo a través internacional cuando hacemos empresas informales a la realidad de cada empresa, de cada país. Y hemos observado que en la medida en que nos movemos hacia países de menos desarrollo,
el sector micro se parece más al sector informal. Y en países más desarrollados de alto ingreso, como por ejemplo sería el caso de Uruguay, el sector micro se parece más al sector formal. Y es importante, este punto lo observamos desde muchos puntos de vista, es importante el sector formal, Pico, también en términos de su presencia. Para ponerlo en caso concreto, en algunas economías muy bajo ingreso, cuando hemos tratado de hacer mediciones del sector micro, les comento, no encontramos muchas empresas micro, porque en esas economías, empresas de 1 o 4 empleados tienden a funcionar informalmente, no se registran. En países de más alto ingreso, ingreso medio, ingreso alto, sí observamos estas empresas. Y tal como Gustavo empresa a nivel internacional, observamos estas empresas porque las empresas empiezan o nacen pequeñas. Es la manera de empezar. Y esa volatilidad que Gustavo hablaba, la observamos a nivel internacional. De que estas empresas informales son muy pequeñas y no viven por mucho tiempo, pero hay muchas de ellas. Y entonces esto lo observamos nosotros a nivel internacional, tal como Gustavo lo mencionaba en su presentación. En ajustar el cuestionario, en la medición de que les comentaba al principio, de ajustar cómo hacemos las mediciones, ya para ponerlo en el contexto de lo que Gustavo estaba hablando, observé que Gustavo tenía un punto en su presentación, hablaba de la gestión financiera, por ejemplo. Le empleemos de la gestión de las empresas. Y la literatura y nosotros hemos trabajado mucho con Nick Bloom y Van Drienen, que es la literatura que establece los parámetros para medir el manejo o la gestión de empresas en las empresas formales. Pero ese tipo de pregunta o cuestionamiento realmente hemos observado no funciona muy bien para empresas pequeñas. Entonces les quería comentar que lo que nosotros hemos adaptado esas empresas, esa medición de las prácticas gerenciales o de gestión para empresas más pequeñas, siguiendo un trabajo que también se ha hecho en el Banco Mundial para empresas informales, de David McKenzie, que tiene un paper que ha hecho esto. Entonces, ajustamos esas prácticas gerenciales y preguntas de prácticas gerenciales para las empresas más pequeñas. Y eso es como hacemos la medición en la parte de las microempresas. Eso para poder darles un ejemplo. Similarmente, en el uso de financiamiento, las fuentes financieras, si observan las empresas formales, en la encuesta de empresas, tenemos un desagregado del financiamiento del capital de trabajo y los activos fijos y las diferentes fuentes, muy tradicional, pero cuando vamos a las empresas informales y micro, ajustamos eso a mecanismos más usuales, incluyendo los financiamiento informales, si quiere, empresas de financiamiento de familiares, amigos e incluso de prestamistas. Entonces ponemos mayor énfasis. Entonces, para darles una idea de la adaptación que observarán en todos estos instrumentos. Déjenme mencionarles de nuevo también que todo esto está disponible, toda esa información si les interesa. Todos los cuestionarios y las bases de datos nosotros las hacemos disponibles en nuestro sitio web. Entonces, si les interesara informarse sobre esto, lo encontrarán allá. Ya veo que Norma me está diciendo que estoy tomando mucho tiempo, entonces déjenme ya explicarles de nuevo, presentarles acá, si van a nuestro sitio web encontrarán acceso a todas estas encuestas de microempresas que hemos hecho a través del mundo. Recuerden los que les comentaba, y muy honestamente, yo he sido parte de esta unidad desde el 2005. Entonces les puedo decir con su confianza y con mucha honestidad, estas encuestas que ustedes ven a los principios de años, como ven, más que todo son en África, porque como les comentaba, es donde estábamos tratando nosotros de hacer más nuestro énfasis al inicio, y notarán que esas empresas son las que les comentaba yo, nosotros aprendimos de nuestros errores. Estas encuestas las hacíamos un poco extrapolando de las encuestas de empresas, adaptando el cuestionario de las encuestas de empresas, pero muy similar a de la encuesta de empresas tradicional. Y a través de los años hemos aprendido que eso no funciona y que estuvimos ajustando más y más el cuestionario. Entonces, si ven las últimas encuestas más hacia la derecha, y de hecho aquí no están las últimas que estamos haciendo, por ejemplo, en Indonesia, estamos a punto de publicar sus datos, y ya esto está más ajustado a esa naturaleza híbrida de estas empresas. Entonces, si van a utilizar los datos, ya tomen en cuenta eso, las encuestas más antiguas, que hay que tomarlas con un poco de cuidado.
Las encuestas informales ven que aquí está si comparan esta tabla con la anterior, verán que los países son muy similares. La idea, de nuevo, del punto internacional es que nosotros en muchos países lo que tratamos de hacer es tratar de una cobertura en la medida de lo posible global de todo el sector privado, sector formal, y como les decía, lo cubrimos con la encuesta de empresas, sector informal y luego el sector micro, que es en el medio, de 0 a 4 que está registrado. Y así como obtenemos una visión global de todo el sector privado, que como Gustavo lo ha dicho, y no quiero repetir lo que ya se ha dicho muchas veces, es el sector informal y micro es preponderante y es más importante en la medida en que se mueve uno hacia los países de menos desarrollo. Si tengo un poco de tiempo, quiero nada más compartirles un par de resultados que tal vez sea interesante, que como les comentaba para ustedes, dado que observé que una de las, y creo que Carmen fue la que mencionó, y Gustavo también, en el punto de gestión y digitalización. Entonces, un poco para presentar un poco de resultados, me gustaría compartirles un par de resultados que emergen de las últimas empresas y que creo que les interesará a ustedes. En las últimas 50 encuestas empresariales que ya hemos publicado en este año, las publicamos hasta ahorita en marzo, este resultado sale muy claramente y es muy interesante que ven en a nivel, en el eje del X, estamos midiendo ese índice de gestión empresarial o de manejo de empresas, construido siguiendo las preguntas de Nick Bloom y Van Riening, que Gustavo mencionaba. Y entonces estamos midiendo de qué manera o cuán efectivos son los gerentes de esas empresas en su función de gerentes, cuán buenos son en hacer, en cumplir su trabajo. Y en la parte de en el Y-axis, en el Y, ¿sí? Estamos midiendo la adopción de prácticas verdes, si se quiere, o prácticas de medición de emisiones de residuos o contaminación. Y a través de estas 50 economías, vemos que en el sector privado hay una tendencia claramente y positiva y significativa. En otras palabras, entre mejor manejada sea una empresa, más alta la probabilidad de que esa empresa vaya a tomar medidas de reducción de emisiones o de contaminación. Y esto tome en cuenta, y esos resultados son muy relevantes para nosotros en el Banco Mundial, porque como entenderán, la agenda relacionada a la economía verde es muy importante para nosotros. Y lo importante de este resultado es que estas 50 economías son economías de todo nivel de ingreso, desde nivel de ingreso pequeño, muy bajo, economías muy pobres, hasta países muy grandes de alto ingreso. Dentro de estos 50 países, por ejemplo, está Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong. Entonces, y ese es el tipo de datos, es el tipo de análisis de resultados que nosotros hacemos con los datos que recogemos. Similarmente, en el área de digitalización, un resultado que creo que a ustedes les interesa también. Entonces, dentro de esos 50 países también hemos obtenido este resultado un poco interesante que quería compartirles, que esto lo que representa es el uso de pagos digitales o por las empresas y la diferencia entre cómo es el mayor uso. Y el resultado que se muestra aquí es que las empresas que no están restringidas en acceso al crédito tienden a utilizar mucho más, significativamente más los pagos digitales. A mí este resultado salió muy claramente a través de todas las 50 economías, como les mencionaba, de todos los niveles de ingreso. Entonces, esto fue sorprendente para nosotros porque nosotros esperábamos que las empresas que tienen restricciones al crédito son las que esperábamos fueran a utilizar más estos pagos digitales, puesto que no tienen problemas de liquidez, ¿verdad? Y lo que observamos es lo contrario. En otras palabras, pareciera como que las dificultades de acceso al crédito para las empresas están restringiendo el acceso a tecnología. Entonces, simplemente quería compartir ese par de resultados a nivel global para darles un poco del sabor o de lo que nosotros, para la motivación, para qué hacemos estos levantamientos de datos, el tipo de análisis que nosotros queremos hacer en las áreas muy similares a las de ustedes. Creo que nada más quería terminar, como verán, mostrándoles cómo estamos haciendo la encuesta en Uruguay, puesto que la audiencia acá es en Uruguay. Aquí ven cómo estamos distribuyendo la muestra
actualmente en la cual estamos haciendo el trabajo de campo, y quería resaltar, como ven ustedes, de nuevo, un punto que hice al inicio, la muestra está estratificada por tamaño, sector y región, pero ven el lado del tamaño, de nuevo, y esto esperamos que terminemos para diciembre, estaríamos más o menos presentando los datos. Recuerden lo que les mencionaba, que la certificación de tamaño es una certificación que nosotros significa que ustedes van a tener, si utilizan solo las pequeñas, pueden hacer inferencias al universo de empresas pequeñas en los sectores incluidos en nuestras encuestas, y estará disponible para todos para usar. Déjenme terminar ahí, y cualquier cosa o pregunta que tengan, con mucho gusto. Muchas gracias. Ahora abrimos un espacio de consulta justamente. Si alguien del público tiene una pregunta, tanto para Gastón Carracelos de ANDE como para Jorge Rodríguez Mesa del Banco Mundial, les acercamos el micrófono. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, parece que quedó todo muy claro. Agradecemos nuevamente su participación y agradecemos también a las autoridades, así que hacemos ahora una breve pausa y los esperamos para el próximo panel sobre barreras al desarrollo productivo de las MIPYMES. Gracias.